Buenos días a todos. Bien, yo pertenezco a un instituto fundado por un jesuita catalán, después salió de la compañía, y entonces tenemos espiritualidad ignaciana, por eso que estamos muy empapados en esto del discernimiento en nuestro ministerio, por eso me han pedido esta participación. Entonces, nosotros vamos a ver un poco esto del discernimiento en común, que es sobre todo importante para adquirir la actitud de discernimiento, sobre el cual insiste tanto el Papa Francisco, y voy a explicar una cierta metodología, pero lo principal de todo es la actitud. Creo que justamente en un camino sinodal, en ese caminar juntos, esto es una herramienta importante. Por eso vamos a ver algunas cosas que puedan ayudar, enriquecer y poder incluir en este camino sinodal esta herramienta del discernimiento. Primero vamos a clarificar algún concepto de esto que nos insiste tanto el Papa. Sé por todo el material que me han mandado que se les ha hablado ya de lo que el Papa, o se le ha citado, nos trae en Gaudete et Exsultate. Justamente allí nos habla de cómo saber si algo viene del Espíritu Santo o si su origen está en el espíritu del mundo o en el espíritu del diablo. La única forma es el discernimiento, que no supone solamente una buena capacidad de razonar o un sentido común, porque hay un discernimiento empresarial, basta un buen razonar, un sentido común, pero aquí el Papa nos lleva a un discernimiento espiritual, y para eso se necesita poner en funcionamiento la fe, basarnos en la palabra de Dios, escuchar cómo Dios habla en el pueblo, etc. Entonces, esto es un don que tenemos que pedirnos, dice el Papa. Es un don que hay que pedir. Si lo pedimos confiadamente al Espíritu Santo y al mismo tiempo nos esforzamos por desarrollarlo, y aquí nos dice elemento importante para el discernimiento, en la oración, la reflexión, la lectura y el buen consejo, seguramente podremos crecer en esta capacidad espiritual. Y después el Papa, estoy leyendo el número 166, en el número 167 nos recuerda que el hábito del discernimiento se ha vuelto particularmente necesario, porque la vida actual ofrece enormes posibilidades de acción y de distracción, y el mundo las presenta como si fueran todas válidas y buenas. Entonces necesitamos esta capacidad de discernimiento. Ya el Papa San Juan Pablo II había hablado que había dicho que la falta de discernimiento produjo grandes dolores en la humanidad, haber actuado sin discernimiento. Entonces necesitamos la capacidad de discernimiento, que lo presenta como un don sobrenatural, como decíamos, que hay que pedir, y ustedes después pueden buscar aquí, poner una actitud de escucha. Habla Señor, habla Señor. Bueno, también podemos decir que, así de una manera sintética, este discernimiento es hacernos disponibles, dóciles al Espíritu Santo que está presente en nosotros y actúa en nosotros, nos anima, nos alienta. Entonces es abrirnos a ese Espíritu Santo, abrirnos como comunidad, como arquidiócesis en este proceso sinodal. Es un proceso abierto. El Espíritu, dice San Juan, sopla donde quiere, como quiere, cuando quiere. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar siempre en actitud de escucha, de ver lo que quiere, a ese Espíritu Santo que obra en cada uno de nosotros de una forma real, secreta, tocando los corazones, también por fuera, los signos de los tiempos, de una manera profunda, real. Entonces nos abrimos a esta escucha, a esta acción del Espíritu Santo. También vi que en el material que les daba que hay una cita
o cita de algunos textos de la Comisión Teológica Internacional. Nos dice cosas muy interesantes. Voy muy rápido en esto porque es algo que ya se les ofreció. Y ahí se habla del discernimiento comunitario que implica la escucha atenta y valiente de los gemidos del Espíritu, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, que grita en nuestro interior, gime en nuestro interior, gemidos inefables, pone sobre todo el Espíritu la quietud filial, gritando en nosotros Abba, oh papito querido, pone esta actitud de hijos ante el Padre. Entonces, esa escucha atenta a través del grito explícito o también mudo que brota del pueblo de Dios. Entonces es interesante esto que dice, escucha de Dios hasta escuchar con Él el clamor del pueblo, escucha del pueblo hasta respirar en Él la voluntad a la que Dios nos llama. Por eso es verdad que tenemos que tener esa actitud contemplativa de la palabra y actitud contemplativa del mismo pueblo. Y para eso se necesita un espacio. Ya lo decía, espacio de oración, de meditación, de reflexión, mediante el diálogo sincero, para poder descubrir mejor esa voluntad de Dios, esa palabra del Espíritu, viendo, considerando la experiencia, los problemas reales de cada comunidad, de cada situación. Entonces, una escucha que, para hacerla bien, algo voy a insistir después en esta charla, necesitamos purificar cosas en nosotros, porque a veces tenemos dureza, tenemos posturas y podemos no discernir, sino presionar, querer que salga lo que yo pienso. Entonces se necesita una cierta purificación, como dice el texto, de los afectos, de los sentimientos, para poder entender la voluntad de Dios. Porque lo que necesitamos hacer es una búsqueda evangélica, no una búsqueda política. Yo quisiera dar, aunque no va a ser lo principal, algunas consideraciones, podríamos decir, bíblicas teológicas sobre el discernimiento, para después centrarme en el discernimiento en común. Y para esto podríamos tomar el texto de Romanos 12, sobre todo los versículos 1 y 2, donde San Pablo nos dice: les exhorto, hermanos, por la misericordia de Dios, a que ofrezcan sus cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios. Tal será el culto espiritual. Y no se acomoden al mundo presente, antes bien, transfórmense mediante la renovación de la mente, de forma que puedan distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En esta carta dogmática de San Pablo tenemos, a partir sobre todo del capítulo 12, hay una exhortación, y allí justamente San Pablo nos habla de este distinguir cuál es la voluntad de Dios. Porque el discernimiento consiste en eso, en diferenciar, distinguir la voluntad de Dios, cribar, como antiguamente se hacía con las monedas, para saber si era falsa o verdadera, o hoy en el banco también los cajeros, los que trabajan allí, por el tacto ya descubren si es verdadero o falso. También hay máquinas para esto. Bueno, el discernimiento es esto, ¿no? Cribar, ver, distinguir entre cosas semejantes cuál es la voluntad de Dios. Y esto es un arte, descubrir la voluntad de Dios, esa voluntad de Dios que nos viene mediada en Cristo. Pero yo tengo que descubrir hoy, aquí y ahora, qué es lo que quiere. Lo que dice San Pablo, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Lo bueno, es decir, lo que es verdadero, no lo aparente, porque hoy hay muchas apariencias. No tenemos que decir lo verdadero, lo perfecto, lo agradable primero. Lo agradable es lo que está movido por la caridad, por el amor, que es, porque Dios es amor. Si lo hacemos desde esa perspectiva del amor, de la caridad, entonces es agradable a Dios, estamos en sintonía con Él. Y lo perfecto, porque yo estoy llamado
a obrar libremente, no dejarme llevar por la pasión. El hombre perfecto es aquel que puede obrar desde la libertad, no dejando llevar por condicionamientos. Entonces, así estoy llamado a reconocer lo que Dios quiere, lo que Dios quiere que hagamos. Y no se acomodan, dice San Pablo, a este mundo presente. Este mundo presente, San Juan en su primera carta va a hablar de la concupiscencia de la carne, de los ojos, de la jactancia de la riqueza. Dice, tenemos el peligro de dejarnos llevar por una mentalidad mundana. Entonces necesitamos una transformación en Jesús. Y discernir me va a hacer tener como tiene que llevar a tener la mentalidad de Jesús, los sentimientos de Jesús, no del mundo, la de Jesús. Viendo otro texto que nos puede ayudar, Efesios, San Pablo, en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 15 al 20, nos invita a examinar, nos dice, examinen qué es lo que agrada al Señor y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, antes bien denúncienlas. Cierto que ya solo en mencionar, voy a adelantar un poco, así pues miren atentamente cómo viven, que no sea como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando bien el tiempo presente, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad del Señor. No se embriaguen con vino, que es causa del libertinaje, llénense más bien del Espíritu. Es decir, aquí San Pablo nos invita, en primer lugar, a examinar, buscar la voluntad de Dios. A esto queremos prepararnos para que esa voluntad de Dios toque mi conducta, transforme mi mentalidad, la mentalidad que influya sobre mi conducta y que mi conducta también influya sobre mi mentalidad, porque si la mentalidad no guía la conducta, la conducta quedará viciada. Si no tengo claro la voluntad de Dios, puedo viciar mi conducta. Entonces, yo necesito tener los criterios evangélicos, ver lo que Dios quiere. Se cuenta en la vida de Santa Teresa que cuando ella funda los conventos, ella quería que vivan de pobreza, en pobreza, por limosna. Entonces consulta a los teólogos y le dicen que no. Ella, en un primer momento, se acomoda a esto, pero no está del todo tranquila. Y va a consultar a San Pedro de Alcántara, que era un gran penitente de aquella época, y se tiene la letra escrita, la carta escrita de este santo, donde le dice a la santa, ¿cómo va a preguntar eso a los teólogos? Pídalo a aquellos que viven el Evangelio. No es que los teólogos no viven el Evangelio, pero a veces se pueden acomodar a ciertas cosas y entonces necesitamos nosotros recurrir, ver sobre todo los criterios evangélicos, el pensamiento de Cristo y decidirnos, aunque cueste, cuáles son los pensamientos y los sentimientos de Cristo, nos dice San Pablo, y tenemos que ir acomodándonos a ello. Y dice San Pablo, llénense del Espíritu Santo, como emborráchense del Espíritu Santo, déjense llevar. Va más allá de nuestros criterios humanos. A veces necesitamos emborracharnos, invocar mucho, como lo han estado haciendo aquí, del Espíritu Santo. Recuerdo en Europa el caso de un hombre que tenía que ir a trabajar a otro país y tenía que irse de la familia, estar un tiempo lejos. Bueno, este hombre solamente podía separarse de la familia emborrachándose. Emborracharse podía ir, si no, no podía desprenderse de la familia. Y bueno, nosotros tendríamos que emborracharnos, pero del Espíritu Santo, para estar preparados a la novedad, no achicarnos, poder dar los pasos, ¿no? Y finalmente,
quiero citar también la carta de San Pablo a los Filipenses, en donde San Pablo, en el primer capítulo de los Filipenses, versículo, como tienen allí, 9 al 11, hace San Pablo una oración diciendo: y lo que pido en mi oración es que el amor de ustedes siga creciendo cada vez más en conocimiento perfecto y todo discernimiento, con que puedan aquilatar lo mejor. Si el discernimiento va a ser aquilatar lo mejor, y lo mejor es lo que quiere Dios, para ser puro y sin tacha para el día de Cristo, llenos de los frutos de justicia que vienen de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Es decir, San Pablo comienza esta carta diciendo que reza cada día por ellos y pide esa gracia, que puedan discernir la voluntad de Dios, tener un corazón sabio, como hemos leído en la lectura de este domingo, se ha proclamado en la primera lectura, corazón para discernir, porque el discernimiento no es, como les decía, cuestión solo de cabeza, es cuestión de corazón también, de abrirnos a la acción del Espíritu Santo. El padre Arrupe, que fue un prepósito general de la compañía, cuando reunía a su consejo general, solía decirle: si alguno está en pecado, especialmente contra el hermano, confiésese, que hoy tenemos que discernir. Es decir, ese abrirnos al Espíritu, y para eso tenemos que quitar de nosotros todo lo que me pueda oscurecer en esta búsqueda de la voluntad de Dios, poder descubrir, entonces, crecer en el amor, porque dice San Pablo aquí que este conocimiento me lleva, en la nota el comentario que hace la Biblia de Jerusalén en este texto, dice: el fruto del amor que madura consiste en el conocimiento y discernimiento de lo que es importante. Es decir, el amor que viene de Dios me lleva a discernir lo que es importante, cuya verdad y celo crecen hasta llegar a sazón, por encima de toda determinación legislativa. Y me hace ir más allá, más allá. Bueno, entonces, algunas ayudas bíblicas para este pequeño cursito que estamos haciendo, que será algo práctico. Es decir, no me quedaré tanto en cosas teóricas, sino sí cosas que les puede ayudar a ir adquiriendo esta actitud de discernimiento. Más aún, es un curso experimental. ¿Por qué? Porque para hacer un discernimiento se necesita orar, se necesita dar algunos pasos. Práctico, yo por ejemplo, si quiero aprender a nadar, puedo practicar el movimiento en la cama, cómo se patalea, cómo se mueven los brazos, pero yo necesito después la experiencia de estar en el agua, y ahí es donde realmente tendré experiencia, o haré la experiencia de nadar. Bueno, aquí vamos a hacer experiencia de oración, de apertura a Dios, así como no se hace una tortilla sin huevo, no se puede hacer un discernimiento sin oración, sin vida espiritual. Sería como hablar en chino. Y haremos un discernimiento comunitario, común. Y para esto es necesaria una comunidad. Aquí hay una comunidad. Y es necesario que se comunique. Por eso, algunas ayudas también en este sentido, para vivirlo en comunidad y también para poder comunicarlo. Por supuesto que será artificial. Porque un discernimiento se sabe cuándo empieza y no cuándo termina. Porque el Espíritu Santo se manifiesta cuando quiere. Nosotros nos basamos en un discernimiento que hizo San Ignacio, que se llama la liberación comunitaria. Está en los inicios de la Compañía de Jesús. Va a discernir San Ignacio y sus primeros compañeros si tienen que ser una orden, si tienen que someterse al Papa o tienen que estar cada uno por... Y le llevó 3 meses de discernimiento, estando
conviviendo, y eso, bueno, empezaron y así fueron dando pasos en Dios, y marcó lo que es la compañía de Jesús. Ese discernimiento en común es, podemos decir, una extensión a una comunidad, a un grupo de la práctica del discernimiento personal. Es decir, yo tengo que, para hacer un discernimiento comunitario, tengo que aprender a hacer un discernimiento personal. No se puede hacer un discernimiento comunitario si no tengo algunos criterios de discernimiento personal. Es un poco lo que les voy a dar también. Algunos criterios para que puedan hacer este discernimiento comunitario. Esto no forma parte del librito de los ejercicios espirituales, donde se enseña a discernir personalmente, el discernimiento personal, sino es una aplicación. El mismo San Ignacio, como les decía, aplicó a la compañía de Jesús, el nacimiento de la compañía de Jesús. Este discernimiento espiritual en común tiene, por lo tanto, por una parte, es una experiencia personal, y aquí vamos a hacer esa, así artificialmente, pero veremos, esa experiencia personal, y también tiene la experiencia grupal o comunitaria, es decir, todo el grupo, toda la comunidad ora, siente, reflexiona, discierne, pone en común, y esto para llegar a una resolución final. Estas son las características de este discernimiento en común, en donde todos discernimos sobre un mismo problema que está en el centro de nuestra vida comunitaria, o varios problemas, pero se va viendo paulatinamente y empeña a todos. Han sido convocados por el cardenal para hacer este camino juntos, este camino de discernimiento. Se podría de alguna manera definir lo que es discernimiento comunitario. Es todo modo de buscar y hallar juntos la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios hay que buscarla y se la puede encontrar, y esto tendría que ser habitual en nosotros, y esto nos puede ayudar a esa actitud de discernimiento, pero con estilo evangélico. Esto es importante, por supuesto, bajo la influencia del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto de estilo evangélico? El tema está de que a veces se puede buscar con estilos que no son evangélicos. Puede ser un estilo político, estilo de querer, de técnica. Sí, esto tiene una técnica, pero sobre todo lo que tiene que primar es el estilo evangélico. ¿Y cómo sabemos que ese discernimiento se hace con estilo evangélico? Porque se busca la verdad. Nosotros vamos a buscar, o en este discernimiento, en este camino del sínodo, se va a buscar la verdad. ¿Qué significa? Bueno, la verdad es una palabra con aroma evangélico. Nosotros estamos llamados a buscar, todos los que hacen el discernimiento, la verdad, no mi verdad, sino la verdad con mayúscula, que puede coincidir con mi verdad, pero generalmente buscamos mi verdad y la defendemos. Y aquí, en cambio, estamos llamados a buscar la verdad. Como dice por allí Antonio Machado, tu verdad, no la verdad con mayúscula, viene conmigo a buscarla. Entonces tenemos que buscar la verdad, así como hacen los médicos cuando tienen que hacer una interconsulta, van buscando juntos lo que mejor corresponde a la salud del enfermo. Nosotros buscamos aquí la verdad, que es Jesús, es una persona, no es una cosa. ¿Y qué nos dice Jesús en esta situación concreta? Una búsqueda sincera, entonces, de la verdad. Una búsqueda de la verdad con libertad. También importante, porque a veces nuestra libertad puede estar amenazada con una presión exterior. A veces surgen grupos de presión, los sínodos, los concilios. Bueno, a veces hay grupos de presión que se han dado en los capítulos de las congregaciones. Es decir, puede haber una presión externa, social, a veces inconsciente,
pero hay una presión. Yo sé que a la autoridad le gusta esto y sé que al final va a salir con esto. Eso es una presión que me puede quitar libertad, que no me lleve a expresar lo que yo quisiera decir. Entonces puede haber grupos que manipulen de alguna manera el grupo. Entonces no, tenemos que buscar la libertad, porque esto es garantía de encontrar la voluntad de Dios. Y también puede haber presiones psicológicas, uno mismo la tiene miedo de hablar, tiene miedo de como que lo ridiculicen, y muchas veces el miedo, me callo, y después a lo mejor hablo donde no tengo que hablar. Entonces, bueno, necesitamos pedirle al Señor la gracia de la libertad, esta libertad interior, sin inhibición. Un comediante español estaba por ser fusilado y les va a decir a los que lo fusilen: ustedes me podrán quitar todo, la familia, la vida, pero ninguno de ustedes me va a quitar el miedo que tengo. El miedo que tengo. A veces el miedo nos condiciona. Bueno, tenemos que pedirle al Señor que podamos decir con libertad, atreverme a pensar y a decir con libertad y también con responsabilidad. Es decir, yo me hago cargo de lo que digo. No porque me parece que al otro le va bien eso, yo lo digo, sino realmente lo que yo pienso, siento, he orado, lo digo y me hago cargo de eso, porque, bueno, yo no maduré, es importante. Y finalmente no puede faltar la caridad. La caridad que es la más importante, ¿no? Es decir, todo esto, sabemos que la caridad es lo que tiene que tocar todas nuestras acciones, dice San Pablo en Corintios 13, 1 Corintios 13, ¿no? Entonces, bueno, es la caridad lo que hace posible la verdad, lo que me lleva a actuar con responsabilidad, con libertad. Dice San Juan que el amor echa fuera el temor, es decir, me libera. Entonces, es importante que se haga esto en un ambiente de caridad. Y todo esto nos va a llevar a la unidad, que todos sean uno. Y hay que cuidar no romper la unidad, porque se podría dar. Es decir, ahora yo sé lo que el otro piensa y a veces se pueden empezar a producir divisiones y cuando hay un discernimiento se podrían crear algunas desunidades porque uno sabe lo que piensa la otra persona, pero tenemos que estar dispuestos a no romper la unidad. Aunque haya personas que expresen, de pronto están personas que tienen ideas fuertes, la manera de decirlo, bueno, trato de descubrir la verdad. Y a veces es importante que exista también esto. Se cuenta que en Noruega se decidió, como se hace también en nuestro país, vender peces pero frescos, traídos del mar, y en vez de venderlo ya muerto, lo ponían en unas piscinas y allí vendían los peces frescos. Pero después de un tiempo descubrieron que los peces en esas piscinas perdían la calidad. Y estudiando el porqué, se dieron cuenta que, claro, el pez en el mar, para defenderse del peligro, necesita estar escapándose, movilizándose constantemente de los peligros que hay, y eso lo mantiene fresco. Entonces, estudiando la cosa, se les ocurrió poner en las piscinas, en cada una de las piscinas, un bacalao. El bacalao es un pez que persigue al otro. Entonces, mantenían la misma agilidad, la misma frescura. Bueno, en las comunidades son necesarios los bacalaos también. Son necesarios los bacalaos, no hay que despreciarlos. Hay que ayudarles también, pero nos ayudan. Es decir, a veces están los que nos proyectan más adelante. Bueno, es importante, pero sin romper la unidad, buscar que nos ayuden a descubrir la voluntad de Dios. Hablando de esto, que sean no romper la unidad, que sean uno, nos puede ayudar
y ya termino con esto un poco la reflexión más bíblico-teológica, el texto de Hechos de los Apóstoles, cuando se nos habla de vivirlo con un solo corazón, vivían un solo corazón. Bueno, justamente para el discernimiento en común es necesario llegar a tener un solo corazón. ¿Y cómo se puede dar esto? Y bueno, ¿cómo vivieron los primeros apóstoles? Ellos vivían 4 realidades. Se nutrían con la enseñanza, los primeros cristianos, de los apóstoles, y con la palabra, con lo que los apóstoles iban recordando, iban diciendo, es decir, la palabra. Es decir, la palabra es la que nos va a dar los criterios siempre. Y tenemos que volver a la palabra, que tiene que iluminar este camino. Otro es la fracción del pan, otra realidad. Y bueno, nosotros en el caminar, sobre todo en un clima así de discernimiento, necesitamos tener esa actitud de personas plasmadas en el modelo eucarístico. Si Cristo se da en su cuerpo y su sangre, yo comulgando con Cristo también tengo que dar lo mejor para los demás. Tengo que ser una persona entregada, dada. Entonces, la Eucaristía es lo que me va a ayudar en esa entrega. También vivían en las oraciones, es decir, tenían la conciencia de la pobreza, eran pobres de espíritu. Entonces, tenían que pedir, tomar la actitud de mendigo, pidiendo al Padre que ilumine, que dé fuerza, todo lo contrario a la autosuficiencia. Yo me la creo, yo me la sé. Y finalmente, la comunión, compartían lo que tenían. Y bueno, ustedes van a compartir aquí los sentimientos que les produce esto, los pensamientos que vienen sobre lo que les corresponda ir discerniendo. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunos mínimos que se tiene que dar para hacer un discernimiento, y precisamente un mínimo de madurez. El autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, no la voy a leer, solamente mencionar, allí en este capítulo 5 se habla de que 11:14 dice el autor que todos tienen necesidad, se han hecho tales que tienen necesidad de leche en lugar de manjar sólido. Pues todo el que se nutre de leche desconoce la doctrina de la justicia porque es niño. En cambio, el manjar sólido es de adultos, de aquellos que por costumbre tienen las facultades ejercitadas en el discernimiento del bien y del mal. Es verdad que Jesús dice que tenemos que hacernos como niños, la actitud fundamental, pero tenemos que tener la adultez de saber discernir y tomar decisiones. Eso es comer el manjar sólido. Es decir, no hago todo lo que me dicen. Yo también tengo la capacidad de buscar con libertad esa voluntad de Dios y poder expresarla. No porque la dice tal solamente, sino yo también. Y esto es la madurez de la cual nos habla San Pablo. Que sea capaz de buscar lo que quiere Dios y compartirla en esas relaciones interpersonales. A nivel humano, psicológico, podríamos decir que en este discernimiento en común se necesitan algunas cualidades, que yo tenga capacidad de escuchar al otro, que si lo ha orado, puede él tener la voluntad de Dios descubierta. Entonces, la escucha tiene que ser atenta, lo que viene dicho a través del hermano. Capacidad de intercambio, es decir, yo poder expresar también lo mío, admitir la diferencia de opiniones, acojo y valoro lo que los otros sugieren y también doy humildemente lo mío. En un clima de confianza y respeto mutuo,
esto también, confianza. Ya digo, cuando uno sabe que esto se oró, se reflexionó en serio, bueno, esto fomenta la confianza, el respeto del otro, porque ahí puede venir mediada la voluntad de Dios. Y liberarse siempre de condicionamientos y prejuicios afectivos, porque fácilmente nos formamos prejuicios. Y nuestro prejuicio tendría que ser positivo. Siempre tratar de transformar lo que puede ser un prejuicio negativo, que a veces surge por mecanismos inconscientes. Porque esta persona, por su manera de ser, la recuerda a tal otra con la cual tuvo un problema, entonces, por la manera de decirlo, ya me cierro. Ya me cierro. Y ni la conozco, pero ya me cierro. Y bueno, son todos mecanismos que a veces influyen. Y en esto, bueno, pedir al Señor que nos libere y ponerle nombre y poder decir, no me tengo que dejar, tengo que buscar la verdad, no la manera que lo dice, porque eso a lo mejor me está recordando otras situaciones, aunque no sea consciente. Pero también a nivel espiritual es importante, en primer lugar, la disponibilidad a la acción del Espíritu Santo. Buscar esa voluntad de Dios con rectitud de intención, un elemento importante. Tener experiencia de oración. Donde dos o más, dice Jesús, están reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Entonces, es una búsqueda que hay que hacer en oración. No puede faltar la oración en un camino de libertad, la libertad de los hijos de Dios. La libertad nos hará libre, entonces la verdad nos hará libre, entonces buscamos la verdad y nos dejamos liberar por la verdad para ser auténticos hijos de Dios. Y una cierta capacidad de discernimiento personal. A eso me voy a referir un poquito más. Otra actitud espiritual es la pobreza espiritual. La conciencia de la necesidad de Dios, de su querer, y eso viene mediado por la palabra, viene mediado por las necesidades de la arquidiócesis. No la autosuficiencia farisea, yo me lo sé todo, yo tengo la solución para todo, sino, bueno, sí podré tener algunas luces, pero en muchas cosas necesito, o la mayoría de las cosas, la ayuda de lo alto. Y es esto, reconocer que por sí solo no puedo resolver el problema. Si el cardenal lo convocó es porque por sí solo no puede resolver el problema. Y yo necesito descubrir el querer de Dios con la ayuda de los demás. Cuando la comunidad pueda decir, no buscamos lo que queremos nosotros, sino solo lo que quiere el Señor, podemos decir que ya se tiene espíritu de discernimiento. Buscamos lo que Dios quiere. Busco la verdad. Ahí ya podemos decir, tenemos el espíritu de discernimiento. Bueno, algunas ayudas para dar pasos en este discernimiento. Bueno, se discierne sobre un objeto. Me hacen señal que me queda 10 minutos. Es importante elegir en comunidad algo que tiene que, o viene propuesto o surge de la comunidad, algo o varias cosas sobre las cuales discernir. Pueden ocurrir fundamentalmente dos cosas. Que de pronto se presente una situación de urgencia, un grave asunto que conviene discernir, algo que compete a la arquidiócesis o compete a las comunidades, nos inventa una necesidad, surgen distintas necesidades, distintas urgencias. Bueno, se descubre esto, hay que informar de qué se trata, y porque no se habla de lo que no se conoce, tenemos que estar informados de lo que vamos a discernir. Ese puede ser un punto de partida. Otro punto de partida es que no son cosas urgentes, pero en la vida de la arquidiócesis hay cosas que preocupan, que necesitan una dedicación especial. Entonces, bueno, se tiene en cuenta eso para este camino de discernimiento que se va a hacer. Y entonces es importante fijar siempre un objetivo con eso que se va a discernir,
Y ese objetivo tiene que tener 5 cualidades. Primero, tiene que ser algo que no esté mandado o prohibido. Si está mandado, hay que cumplirlo. Si está prohibido, no hay que hacerlo. Ya está, eso ya está discernido. Sino medios para alcanzar ciertas cosas. No se discierne si tenemos que cumplir o no la voluntad de Dios. Eso ya está. Sino si tal decisión es querida por Dios en este momento de la comunidad, si conviene hacer esto, dejar de hacer esto, ahí sí es donde podemos discernir algo, si es ilícito o libre. Otra característica es que sea algo ambiguo, no está claro, no es evidente, y por eso es necesario el discernimiento. Se ve esto, se ve aquello, pero no. Y dicen hoy los sociólogos que vivimos en una sociedad caracterizada por la confusión, con mucha confusión, y por eso que tenemos que discernir. Unívoco, es decir, aquello que vamos a discernir tiene que ser bien comprendido por todos, y esto no es fácil, porque a veces uno capta un aspecto, el otro. Justamente cuando dieron algunos testimonios decía, esto hubiese sido necesario precisarlo más, que precisarlo lo más posible, y bueno, no siempre es fácil, pero para poder discernir sobre lo mismo. Tener competencia, y bueno, si ustedes han sido convocados, pues tienen competencia para esto, para hacer este discernimiento, y que sea algo práctico, y siempre va a ayudar poner lo que se va a discernir entre una disyuntiva, sí, no, o hipótesis 1, hipótesis 2, cuáles son las razones por el sí, cuáles son las razones por el no. Pero esto es importante con toda la información que uno necesita, y si uno no entiende, poder plantear qué quieren decir con esto, porque esto ayuda a clarificar mejor lo que se va a discernir, ¿viste? Y por supuesto que el que lo propone no tiene que convencer, tenemos que ir para una dirección, sino como se cuenta de una superiora que le decía un padre, quiero que nos enseñe a discernir para que las hermanas sepan que tenemos que cerrar este colegio. Ahí tenía la sartén todo por la mano, ya estaba direccionado. Eso, bueno. Y saber de antemano si esto es una consulta o es algo que nos lleva a tomar una decisión, porque se nos pide una decisión. Eso es importante. ¿A qué lleva esto? Pues una consulta, después estarán las autoridades que tomarán la decisión final. O de alguna manera hay cosas que a lo mejor pide una decisión que sea algo deliberativo. Entonces es importante el tema. Y para esto, siempre pidiendo luz al Espíritu Santo, si tenemos que estar 12 al Espíritu Santo, siempre habrá que empezar pidiendo esa luz del Espíritu Santo. Y en un tiempo de oración y reflexión personal, ir recogiendo las motivaciones, las razones, que entre las dos alternativas, ¿por qué no? ¿Por qué sí? A veces se puede pedir, elaboren una serie de necesidades que vean en la diócesis. ¿Por qué sí conviene tratarla? ¿Por qué no conviene tratarla? Bueno, siempre se trata de buscar en clima de oración las ventajas, los inconvenientes por una por el otro, los motivos. Si en el caso de se nos pida, bueno, buscar situaciones que merezcan ser esclarecidas, bueno, después se puede compartir allí cuáles son para ver si tienen peso, si no tienen peso, si Dios quiere esto, si Dios no lo quiere. Y entonces, en definitiva, el proceso de discernimiento es siempre orar y reflexionar sobre las propuestas, buscando las motivaciones, pero no solo a nivel racional, y aquí está lo importante, el aporte de San Ignacio, sino tener en cuenta las resonancias interiores. Dice San Ignacio de Loyola en el librito de ese ejercicio, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo sé que Dios me habla? Entonces él dice, no de esta manera, se lo trato de decir más claramente, Dios toca la inteligencia y los afectos. Si Dios toca la inteligencia, ¿cómo? Esto cobra relieve para mí. Esto tiene novedad para mí. Un texto evangélico, a lo mejor lo leí 400 veces, pero hoy me dice algo, siento que me interpela. Ahí está la palabra de Dios para vos.
Esta necesidad la vi muchas veces. Hoy me dice algo, me pide una respuesta. Ahí tiene Dios la palabra para vos. Pero puede tocar también los afectos. Es decir, esto me trae paz, esto me consuela. Si yo busco la voluntad de Dios, todo lo que me lleve a la paz, al consuelo, es de Dios. Y muchas veces se dan las dos cosas juntas. Entonces tengo que tener en cuenta no solamente los pensamientos, sino las resonancias interiores del pensamiento y del sentimiento. Es decir, detectar donde uno encuentra personalmente, en su propia profundidad, el gozo y la paz en el espíritu. Le vamos a proponer, ¿ahora tiene un descanso o le proponemos? A ver.